Bueno, Ricardo, te tocó el turno. Ricardo es presidente y principal funcionario. No, ese no es Ricardo. Ojalá. O sea, que ya te pasó. Aumento el sueldo enseguida. Decreto. Ok, es que como cambié el orden. Ricardo es director del Instituto de Prensa y de Libertad de Prensa de la CIP, ahora sí. Periodista argentino, columnista de varios diarios importantes, autor de libros y del blog Prensa y Expresión. Trotti dirige el proyecto Crímenes sin Castigo contra Periodistas e investiga violaciones contra la libertad de prensa en los países de América Latina. Ricardo. Muchas gracias, Lilian. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la casa de la CIP. Y también fui uno de los que sufrí a Carlos, así como Julio, y me uno aquí a Gloria Leal, a Olga O'Connor, que estuvimos juntos con él y disfrutándolo también a Carlitos en el nuevo Herald. Y también, bueno, disfrutar de algunos acompañantes que tenemos aquí, los profesores de FAYU, Alejandro Alvarado y Leonardo Ferreira. Muchas gracias también por estar la academia con nosotros. Yo quería un poco complementar lo que estaba hablando Rizik y Julio, un poco en los términos de las libertades individuales y especialmente de la democracia. Y seguramente este es un tema que domina muy ampliamente Montaner y nos hablará luego de varios temas de la censura. Pero quería hablar más allá de la necesidad de hablar de libertad de expresión para crear y construir democracia. Creo que Rizik apuntaba muy bien que no hacen falta nada más que los periódicos, la libertad de prensa, como decía Julio. Tampoco hacen falta nada más que los partidos políticos y muy especialmente las elecciones. Para construir democracia lo que más se necesita es información y es el acceso que todos los ciudadanos podemos tener a esa información. Y yo creo que en cierta forma esto necesita una actitud de humildad de parte de los gobiernos para reconocerse que simplemente administran la cosa pública, no es otra cosa. La delegación que nosotros hacemos a los gobiernos es simplemente una responsabilidad para administrar. Y estamos viendo cómo en la mayoría de los países tenemos gobiernos arrogantes, nada humildes, que se arrogan para sí el derecho a tener ellos la información y a no ofrecerla o no darla al público. Hubo una ley muy interesante en materia de acceso a la información pública que se forma realmente en Estados Unidos, que FOIA en 1966, luego pasa por Canadá, países como el nuestro, Estados Unidos, como Canadá, que tenemos graves problemas de acceso a la información pública y con gobiernos como el de Obama, cada vez menos transparente y con mayores problemas, como todos lo sabemos, de espionaje y de vigilancia, tanto a nosotros como usuarios en el Internet como a países en el mundo entero, ¿no? Y creo justamente que cuando los gobiernos no se asumen como administradores, lo primero que atinan es abusar de esa información. Y tanto en América Latina como aquí existe el grave problema de que estos gobiernos no ofrecen información. Cada vez se incentiva mucho más la cultura del secreto. Todos están realmente determinados a no informar y por esta teoría continua de la conspiración que tienen, por ejemplo, los gobiernos del ALBA en tema de la soberanía y la intromisión dentro de sus territorios, como también la tiene Estados Unidos la tenemos nosotros en Estados Unidos con el tema de la seguridad nacional, esta justificación que tenemos ahora en todos los gobiernos para excusarnos de que no se nos dé la información. O como en el caso de muchos de ustedes que son de origen cubano, hemos tenido que el patrimonio de la verdad en Cuba, como decía Julio, lo sigue ejerciendo el Partido Comunista, como en Venezuela, que no se brinda ningún tipo de información y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de algunas cosas peores de lo que ocurre. Y como ocurre en mi país, o en mi segundo país ahora como es Argentina, donde muchos de los funcionarios, y muy especialmente la presidenta Cristina de Kirchner, ni siquiera da conferencias de prensa, no habla con los periodistas y habla simplemente a través de un púlpito o de un podio haciendo propaganda política y no realmente brindando información, ni siquiera a la prensa, ni siquiera a los ciudadanos. En un país, por ejemplo,
no solamente que no se brinde información, sino que se manipula la información. Los índices de inflación, los índices de pobreza oficiales en Argentina son realmente irrelevantes comparado a la realidad, y más aún hay leyes, como decía Rizik también, que van en contra de las consultoras privadas que tienen que medir los índices de inflación, algo que está totalmente retaseado. Y en ese retaseo, en esa falta de construir democracia, estamos todos los gobiernos. Creo que también no es un problema de ideologías. En este momento, en América Latina, el retaseo, la manipulación y la omisión de información proviene de gobiernos del ALBA, pero antes era de Fujimori, de gobiernos de extrema derecha, o como es también de Ricardo Martinelli actualmente, un presidente de Panamá que es de derecha. En algunos países como Argentina, Bolivia, Haití, Costa Rica, uno de los países más democráticos de América Latina, no existen leyes de acceso a la información pública, no hay forma de cómo obligar al Estado para que me brinde, o no hay mecanismos adecuados para que yo, ciudadano, pueda pedir o solicitar información al Estado sobre cualquier tipo de tema. Por ejemplo, en Paraguay, donde tampoco no existe una ley, y en El Salvador, donde existe una ley, son los propios congresos los que no quieren dar información cuando se solicita, por ejemplo, como se hizo en los últimos meses, sobre el salario de los legisladores, la nómina de asesores o la cantidad de asesores que tienen los legisladores en el Congreso. Es decir, el propio Estado, el que podría tener no solamente la obligación constitucional, pero moral de dar información cuando administra el Estado, no la entrega. Entonces estamos ante un grave problema de estar construyendo democracia. En Venezuela hay un problema peor. Hace poco ustedes se habrán enterado por los medios que el 7 de octubre el presidente Maduro creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, ¿no? Por aquello del tema de la intromisión, de la soberanía. Y esto lo que implica es que Maduro, por ejemplo, ahora, sin necesidad de un Congreso, además de que está pidiendo la ley habilitante para él mismo ser legislador, también es juez, porque la justicia no es independiente, y también presidente, es simplemente un centro de investigación de sus propios ciudadanos y donde él puede decretar absolutamente todo lo que es reservado, lo que es clasificado. En Ecuador, que era un país que tenía hasta hace poco una ley de acceso a la información pública, después de México fue uno de los primeros países en tenerla. La ley que entró en vigencia el 25 de junio pasado, que es la ley de comunicación, prácticamente hace inoperante a la obligación del Estado de brindar información. En Nicaragua existe una ley de acceso a la información y para muchos fue, desde el 2007, para muchos fue la gran alegría, el gran festejo de poder tener al gobierno de Daniel Ortega teniendo que entregar información. Bueno, en realidad el gobierno de Daniel Ortega es el más oscuro, el que más cree en los secretos, el que menos brinda información, y justamente por lo que hablaba Julio anteriormente, es el que realmente está no solamente manipulando y omitiendo información, sino haciendo propaganda a través de la compra de medios independientes. Prácticamente en Nicaragua escasamente quedan 2 o 3 medios que son independientes, el resto ni siquiera se los apropió el Estado como medios públicos, sino los propios familiares del presidente Daniel Ortega. En Uruguay, un poco lo que estaba hablando Rizik, también hay una nueva ley que es hermosa, que se llama Ley de Rendición de Cuentas, que uno cree que va a obligar al gobierno a brindar información. Miércoles. No solamente que no lo hace, sino que desvirtúa la ley de acceso a información que habían creado los uruguayos del 2008, permitiéndole al presidente Mujica a clasificar todo tipo de información. El mismo problema que se está presentando en Canadá actualmente, donde fue el segundo país en tener una ley de información pública, y ahora todos los organismos de libertad de prensa, como son, por ejemplo, esta casa, la CIP, y todos los organismos de libertad de prensa y de derechos humanos están exigiendo al gobierno de Canadá reformar la ley, porque el gobierno está anteponiendo todo secreto por el tema de seguridad nacional. Creo que no me queda otro caso más que terminar con el problema que estamos teniendo en Estados Unidos, con lo que empecé, que es uno de los gobiernos
que realmente está persiguiendo a los delatores, aquellos que el propio Obama creó una ley en noviembre del 2012 para proteger a los informantes del gobierno que puedan informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación sobre las irregularidades en la administración pública. El gobierno de Obama es el gobierno que ha procesado judicialmente a 8 delatores y lo ha hecho más que todas las administraciones juntas, desde que se creó la ley de espionaje en 1917, por el que se habían procesado a 3 personas. El último informe que hace la Sociedad Interamericana de Prensa, que les contaba Julio, tanto en Denver como el que hace el Comité de Protección de Periodistas sobre este tema del espionaje y de la vigilancia en Estados Unidos, habla en forma pésima de lo que estamos pasando en Estados Unidos con el problema de transparencia. Cada vez más el gobierno sigue clasificando información y estamos ante un problema de que, como decía desde el principio, en vez de estar construyendo democracia y creando democracia, la estamos desconstruyendo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.